jueves, tercer bloque, en este caso, bloque dedicado a Fundar. Fundar y los jueves con la presencia del contador Javier Cófano. Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Bien, hoy vamos a hablar de fideicomiso. Sí, vamos a hablar del fideicomiso como un buen instrumento para solucionar los problemas que surgen al momento de la cosecha de algunos productos nuestros que no tienen buen precio y que los industriales tienen dificultades para conseguir el capital de trabajo y poder procesar ese producto y convertirlo en una materia, digamos, no perecedera. El durazno, por ejemplo. El durazno, por ejemplo, porque fue una buena experiencia que se hizo con el fideicomiso del durazno. Ustedes saben que esta necesidad normalmente surge cuando hay precios bajos de la fruta o perspectiva de precios bajos, pero quizás pensando que en el futuro pueden mejorar los precios del producto terminado y sobre todo cuando hay altas tasas de interés, por lo cual el industrial es reacio a invertir en ese proceso productivo o no tiene capital de trabajo para invertir en ese proceso productivo. Por eso esta figura del fideicomiso, que se usa para muchas otras cosas también, es un mecanismo muy bueno para solucionar estos problemas. Si podemos ver la primera placa para mostrar cómo funcionó y cómo podría volver a funcionar el fideicomiso del durazno, ustedes saben que en el fideicomiso hay un fiduciante que es el que pone los recursos para un fin determinado. En este caso, el Ministerio de Agroindustria le encomienda a Mendoza Fiduciaria conformar este fideicomiso y pone los recursos. Esos recursos tienen el fin de financiar la producción de latas de durazno. Por lo tanto, en ese contrato de fideicomiso se establecen ciertas condiciones como, por ejemplo, cuál es el precio que se le va a pagar al productor primario. Entonces ya hay una garantía de precio mínimo para el productor primario y hay una garantía de fondos disponibles para realizar el proceso productivo. De manera que los productores, como vemos en la placa, tiene que haber un industrial dispuesto también a hacer esta actividad contando con que no tiene capital de trabajo y que puede tener buenas perspectivas del producto en el futuro. El industrial lo que pone es las garantías. Ahora, los productores y los proveedores del industrial que llevan la materia prima y que llevan las latas, las etiquetas, etcétera, cobran directamente del fondo ese fiduciario. Es decir, ellos van recibiendo los pagos por lo que van entregando para el proceso productivo hasta que se conforma la producción de latas de durazno. Una vez que se conforma esa producción de latas de durazno, la industria, que fue la que puso la garantía, devuelve el dinero al fideicomiso. Pero esto admite también otras variantes, como por ejemplo que en el contrato de fideicomiso se contemple que cuando el industrial vende la lata se fije un precio y lo que exceda a ese precio de venta pueda ser una ganancia compartida por productores y industriales. De manera que si vemos la placa que sigue, vemos cómo el fideicomiso soluciona distintos problemas, es decir, permite a la industria contar con capital de trabajo muy barato. Garantiza al productor recibir un precio mínimo, sobre todo cuando los precios están deprimidos, e induce al resto de la industria a pagar esos precios, porque si no el productor se incluiría en este fideicomiso. Permite establecer beneficios adicionales, como yo les decía, en el convenio, que cuando se vende la lata de durazno, por encima de determinado precio, esa extra utilidad se comparte con el productor y garantiza la transformación del producto primario, que es la principal dificultad, es decir, el productor cuando el durazno está maduro no puede esperar. De esta manera lo transforma, se transforma y no se pierde, no se pierde, teniendo en cuenta que si se perdiera no solo es lo que pierde el productor, no hay trabajadores trabajando en la fábrica, no trabaja la industria hojalatera, no trabaja el industrial, etcétera, etcétera. De manera que es un buen mecanismo y esperemos que este año, con tiempo, nuevamente en función de cómo se vean las perspectivas de precio, se pueda trabajar en un instrumento de esta naturaleza, tanto para el durazno como para la ciruela o para otro tipo de producción, porque es un buen instrumento para estas actividades. Bien, en este caso, por ahí cuando hablaba de uno de estos productos en particular, la ciruela, teniendo en cuenta la calidad que tiene la ciruela aquí en el sur de la provincia de Mendoza, las expectativas en cuanto también al mercado internacional y demás, puede ser una herramienta más que interesante para este sector. Por supuesto, lo que uno tiene que reconocer es que cuando
digamos, hay poca producción, el precio internacional es alto, los industriales habitualmente pagan un buen precio al productor y quizás no es necesario este tipo de instrumento. Pero cuando la perspectiva, como estos últimos años, es de precios internacionales deprimidos, es muy costoso el capital de trabajo porque el crédito para la producción a estas altas tasas, cuando el proceso productivo insume rápidamente mucha plata y luego hay que esperar para vender el producto, es, como ustedes dicen, un instrumento ideal para este tipo de actividades. Bien, la herramienta está. La cuestión ahora es, bueno, que se pueda tomar por parte de los interesados, industriales y demás, y que puedan convocar también al sector primario, ¿no es cierto? Por supuesto, y de alguna manera, digamos, esta columna es transmitir esto para los productores primarios. Si se conforma un fideicomiso, es bueno estar, es bueno participar, porque uno garantiza un determinado precio, garantiza el cobro, esos fondos están protegidos, no van al industrial, van directamente al productor y uno se garantiza un precio y si el contrato lo establece hasta puede tener un beneficio adicional cuando se vende el producto. Bien. Bueno, en el caso puntual, hablando de productos más allá de frutos, el caso del vino, por ejemplo, ¿podría, atento a la problemática nacional que hay con el vino y los mercados que se están buscando en Rusia de colocar los productos allí? Por supuesto, es un instrumento que podría utilizarse. Lo que pasa es que para el caso del vino, los volúmenes de dinero necesarios para generar un fideicomiso, para absorber a lo mejor los excedentes, embotellarlos, etcétera, hasta que se vendan, quizás es de una magnitud que hoy la provincia o el Ministerio de Agroindustria no tiene, pero sería un buen instrumento también para esa actividad. Muy bien. Bueno, contador, ¿ya tenemos tema para la semana que viene? No tenemos tema, pero viendo que en la economía hay muchas novedades, sí, seguramente algo va a surgir. Seguro que sí. Bueno, lo esperamos el próximo jueves entonces. Muchísimas gracias. Muy amable. Cerramos el bloque, pausa comercial y volvemos. Ya volvemos.